TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de El Colegio de San Luis. Soy su servidora Lidia Huache y hoy vamos a platicar de educación, pero desde un aspecto que involucra prácticamente a toda América Latina, porque se acerca un evento importante del cual el Colegio de San Luis pues no solo es organizador, sino que es protagonista importante. Así que vamos a platicar con nuestras dos invitadas, a quienes agradezco mucho que nos estén acompañando. Está con nosotros desde Colombia la doctora Alba Nidia Triana. Ella es miembro de este comité que organiza este evento, que es el tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina. Y nos acompaña la doctora Oresta López, quien, bueno, pues ustedes también ya conocen y es una de las principales promotoras, organizadoras de este importante seminario de carácter internacional. A las dos, muchísimas gracias por estar con nosotros y saludo primero a la doctora Oresta López. Doctora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buen día, un saludo a toda la audiencia de tu programa, Lidia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Doctora Alba Nidia Triana, gracias por acompañarnos. Sabemos que hay 2 horas de diferencia por allá en Colombia. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos, a todas. Muy contenta de estar acá en este programa promocionando uno de nuestros grandes eventos internacionales, como es el Seminario Internacional de Educación Rural de América Latina. Bueno, pues este tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina está siendo convocado, organizado por varias instancias, entre otras, pues el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos en el Colegio de San Luis, que como ustedes saben, bueno, pues está a cargo de la doctora Oresta López. También participa la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la cual es profesora investigadora nuestra invitada de hoy. Y también se suma la Universidad del Valle de Dos Ríos en Brasil y bueno, pues entre otras instituciones que están participando, particularmente estas 3 instancias son quienes están a la cabeza de este evento, que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre en el marco de la conmemoración del centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública de México. Doctora Alba Nidia Triana, cuéntenos un poco cuál es el objetivo de llevar a cabo un seminario de esta naturaleza con carácter internacional, que además tiene ahí como una frase que los identifica: balance y memoria de un siglo de educación rural en América Latina. ¿Cuál es uno de los objetivos principales? Pues yo pienso que los objetivos de este seminario han sido desde el momento mismo en que se inicia el primer seminario, luego con el segundo seminario y ahorita, es justamente dialogar sobre los temas de la educación rural latinoamericana. Ustedes saben que América Latina nos une algunos procesos muy similares de tipo pedagógico, de condiciones incluso culturales, de situaciones históricas que nos colocan en una misma identidad latinoamericana en el tema de la educación rural. Para nosotros, hablar de la educación rural latinoamericana, encontramos tantos puntos de encuentro como de diferencias que nos une y que nos pone a pensar en qué está pasando realmente con la educación rural en América Latina. Muchas condiciones de tipo pedagógico, de tipo político, de tipo histórico, de tipo cultural, han dado y nos dan elementos claves para la discusión y nos invitan a reflexionar desde muchos aspectos para poder confrontar nuestra propia situación latinoamericana en torno a lo que es la población rural y la educación rural. La educación rural latinoamericana
de alguna manera, en estos procesos de migración hacia las ciudades han ido quedando de alguna manera en atraso contundente. Y eso impide de cierta forma el desarrollo para nuestras comunidades rurales. Hablar de la educación rural es importante para toda Latinoamérica, para hacer de estas poblaciones mejores procesos que conduzcan a modernizar de alguna manera la educación rural, a hacer de ella el punto de partida para el desarrollo. La escuela rural latinoamericana es una escuela que ha perdido de cierta manera liderazgo, en el sentido de que nuestros maestros, primero las mismas condiciones en que estaban la escuela, es una escuela que nos une la historia. Cuando uno mira la historia de América Latina y la historia de la escuela rural, nos encontramos con que tenemos casi todos el mismo indicador de partida. Y luego, cuando avanzamos en el proceso, nos encontramos que por las mismas circunstancias de modernización y de migraciones, la escuela se ha ido quedando rezagada. Y ustedes saben que el punto de desarrollo principal de los pueblos indiscutiblemente es la educación. Entonces, en esa medida, creo que nos une un discurso político, pedagógico y cultural latinoamericano sobre el cual tendríamos que repensar el proyecto de escuela y el proyecto de educación rural latinoamericana. Eso es muy, muy importante para nosotros. Muchas gracias, doctora, en esta primera intervención. Doctora Oresta, en un par de minutitos antes de irnos a la pausa, ¿a quiénes invitaría a que participaran? Y bueno, el por qué lo dejamos para el siguiente bloque porque creo que nos va a faltar tiempo, pero si gusta darnos algún adelanto, algún anticipo, ¿a quién va dirigido este tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina? Bueno, pues este evento va dirigido a la comunidad académica que analiza la educación, a los profesionales que trabajan directamente en proyectos rurales educativos, de salud, de extensionismo rural también. Y como lo hemos dicho y como lo dijo mi colega, la doctora Triana, eh, es un encuentro muy integral porque toca el mundo rural en muchas formas, ¿no? Aquí está el mundo indígena, aquí está el mundo agrario, aquí está el mundo de las niñas y las mujeres rurales y sus primeros accesos a la educación. Este es el mundo rural es desafiante por su pobreza, por los desafíos que tiene en alfabetización a lo largo de este siglo que analizamos. Entonces, a los profesores que nos escuchan, sean urbanos o sean rurales, a quienes hacen investigación educativa, a quienes hacen investigación en temas de salud, en temas de pobreza, en temas de desigualdades, encontrará en este evento un motivo muy especial de lección a partir de los 34 paneles y 6 mesas temáticas que estamos ofreciendo en este evento, con carácter internacional, en donde van a participar investigadores de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Perú, de España, de México. También hay una participante de Holanda y también una de Honduras. Entonces, el mundo rural, hoy más que nunca, que estamos viendo procesos de migración generalizados por la crisis de propuestas, de la ausencia de propuestas para el mundo rural, está expulsando poblaciones completas. Y así como hace un siglo la educación rural fue un puntal de desarrollo, ahora también lo puede ser para enfrentar estas crisis.
Bueno, vamos a ir a una pausa. Gracias a nuestras invitadas de hoy por esta primera intervención, estos primeros datos que nos están compartiendo la doctora Oresta López, investigadora del Colegio de San Luis, y la doctora Albanidia Triana. Ambas están a la cabeza de este importante proyecto que está por comenzar. Del 27 al 29 de octubre se va a llevar a cabo. La sede es el Colegio de San Luis, pero bueno, pues en estos tiempos de pandemia, pues se van a llevar a cabo virtualmente estas actividades, en donde algunas de las temáticas tienen que ver con proyectos pedagógicos y representaciones de la vida cotidiana en las escuelas rurales, educación rural y salud, analizando las desigualdades en contextos regionales, miradas analíticas de género en la docencia e implementación de la educación rural y o para niñas y mujeres indígenas o afrodescendientes. Son los primeros 3 temas que le comparto de los 6 que son en total de las temáticas que se van a revisar en este evento. Vamos a la pausa, los dejo con esta cápsula que nos hace un breve repaso, un breve recorrido de este importante evento internacional del cual ya les decía el Colegio de San Luis será la sede. Una pausa y volvemos. El Colegio de San Luis será sede del tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina. Balance y memoria de un siglo de educación rural en América Latina, el cual se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre de 2021, donde expertos en investigación educativa y docentes de diversos países se reunirán de forma virtual para trabajar en 34 paneles y 6 mesas temáticas. La doctora Oresta López, investigadora del Colegio de San Luis, es coordinadora de este evento. Comenta que el mundo rural es desafiante por la pobreza, el analfabetismo, la desigualdad, rezagos de salud y problemas agrarios. Es por ello que se reunirán a los especialistas de diversos países para analizar las mejores experiencias y modelos en materia de educación rural en América Latina. Los docentes rurales han sido fundamentales en México para mantener la cohesión social en tiempos de crisis y dan impulso de regeneración en los periodos de violencia o desorden social. Además, se abordarán los retos que en materia educativa ha impuesto la pandemia, ya que el COVID-19 ha evidenciado las desigualdades en la educación. El seminario se realizará en el marco de la conmemoración del centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública de México. Colaboran en la organización el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad de Vale do Rio dos Sinos de Brasil. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con la doctora Albanidia Triana. Ella es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y la doctora Oresta López, investigadora del Colegio de San Luis. Ambas están encabezando el equipo que llevará a cabo del 27 al 29 de octubre este tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina, que bueno, pues lleva como título Balance y Memoria de un siglo de educación rural en América Latina. Y ya nos decía la doctora Oresta antes de irnos a la pausa que bueno, revisar este siglo de educación rural en México implica verlo desde diferentes ángulos porque tiene una riqueza temática. No se trata solo de los retos o desafíos, digamos, en lo general, sino se trata de revisar a lo mejor varias perspectivas como el aspecto indígena, las niñas y las mujeres rurales, aspectos de pobreza, de desigualdades sociales, en fin. Doctora Albanidia Triana, cuéntenos un poco sobre la historia, cómo surge, cuál ha sido el antecedente de para llegar a este tercer seminario. Sabemos que ya hubo
un evento en Brasil y un segundo en Colombia, y hoy toca el turno a México, que por cierto será virtual y estará disponible a través de la página de Facebook de nuestra institución, del Colegio de San Luis. Cuéntenos un poco sobre estos antecedentes. En el año 2017, la doctora Flavia Werlé organizó un seminario internacional sobre educación rural en Brasil, en su universidad, en Unicinos. Allí, pues, en una reunión muy pequeña, realmente, unos participantes, más o menos entre 60 participantes, nos invitó a la autora Oresta y a mí a ese evento, donde pudimos discutir algunos temas y problemas de carácter pedagógico, político y cultural de la situación, no solamente de América Latina. Recuerdo que hubo algunas ponencias también de las escuelas africanas. Esto nos llevó a pensar de que seguir hablando sobre el tema, seguir reflexionando y dialogando sobre este tema tan importante para América Latina, sería de gran importancia para todos. Entonces surge allí, a partir de este primer seminario, la posibilidad de hacer un segundo seminario, y se programó, entonces quedó allí para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el cual se desarrolló en el año 2019, un poco más amplio, con una mayor participación, buena participación de algunos países de América Latina, pero particularmente una concentración de ponencias de México, Colombia y Brasil. En este recorrido, que nos ha dejado muchas experiencias interesantes, conocer también de experiencias exitosas de la Escuela Rural Latinoamericana fue para nosotros muy importante. Entonces, se amplía los seminarios, y no solamente en el ámbito de la presentación de los seminarios, que queda México como organizador de este tercer evento, sino poderlo llevar a que otros países se vinculen directamente con el seminario para hacer los conversatorios y hacer los diálogos de interés, y abrirlo también a Costa Rica, a Perú, Argentina, Chile, es decir, que nos permitiera ampliar esa gama de experiencias latinoamericanas sobre el tema de la educación en los campos latinoamericanos. Muy importante la experiencia de México, con quien ya habíamos tenido también la oportunidad de publicar un libro con la profesora doctor Juan Fonseca y su equipo de trabajo, que ahora no recuerdo bien, y del cual se sacó un tomo muy importante sobre la educación en el siglo XIX y siglo XX, de lo que es la educación rural en los campos latinoamericanos. Es un libro muy importante en el cual se unieron muchos autores latinoamericanos, y sale este libro que nos aportó muchísimo y nos sigue aportando mucho, sobre todo a la historia de la educación rural en América Latina. Es muy importante recordar que ese es el momento, apenas ahora estamos hablando de la educación rural latinoamericana. Es decir, es ese primer grupo que nos invita a participar en la creación de este libro. Luego, el trabajo que está haciendo y se está haciendo a través del Seminario de Educación Latinoamericana, nos parece que le están aportando mucho al impulso de la política y la pedagogía latinoamericana. Las pedagogías han cambiado, y la escuela ha ido cambiando. Y la escuela ha cambiado, desafortunadamente, no en función del desarrollo, porque el producto de las migraciones lo que nos está dejando es escuelas vacías en muchos sectores de América Latina, y unas poblaciones que han ido perdiendo el contacto con los procesos educativos en razón justamente a la migración urbana. Sin embargo, no podemos desconocer que Latinoamérica sigue siendo
y sigue teniendo, sigue siendo un continente, diría yo, con un buen número de población rural, al que no se puede descuidar en función de centralizar la industria y descentralizar otros procesos que se generan en las zonas urbanas. Entonces yo creo que el diálogo para nosotros es fundamental, este diálogo latinoamericano. Doctora Oresta, este diálogo comienza el 27 de octubre y hay una mesa que, bueno, pues nos llama la atención porque nos involucra a los mexicanos, porque es una mesa en donde se va a recordar el centenario de la Secretaría de Educación Pública, una institución con una de por sí historia muy rica y que ha significado tanto en nuestros primeros años de vida independiente. Cuéntenos un poco sobre esta mesa conmemorativa. Bueno, pues yo propuse a mis colegas que hiciéramos esta mesa por lo que significa para México como sede del evento. Y yo quisiera comentar muy brevemente que en 1921 que se funda la Secretaría de Educación en México, con el impulso de una revolución social muy reciente. La primera revolución social que hubo en el siglo XX fue la de México y que tuvo un significado especial para América Latina, la fundación de la Secretaría de Educación. Yo quiero comentar, por ejemplo, me decían los colegas brasileños, dice, nosotros, dice, la educación estaba adscrita, la educación rural estaba adscrita al Ministerio de Agricultura y en otros países también a otros ministerios asociados, digamos, a otras tareas, ¿no? De fomento económico o de agricultura, pero no a una Secretaría de Educación con el carácter que le daba José Vasconcelos, donde además de educación rural, no solo alfabetización, también se incluía el arte, se incluía la lectura de los clásicos, las bellas artes, en fin, hay toda una propuesta filosófica para impulsar la educación rural en México. Y nace la educación rural eh, impulsando como el proyecto con sentido central justamente el Departamento de Educación Rural que se funda en México. Inmediatamente fundó miles de escuelas rurales, les contrató también a muchas mujeres con una gran apertura para que las mujeres se incluyeran a la educación. Bueno, y son mis temas que investigo, ¿no? Yo estudio a las maestras rurales que en esta época entran a ocupar, a profesionalizarse en la educación. Pero yo estoy convencida de que ahora que hablamos de revalorizar al magisterio, debemos tener memoria de que en este país ha habido otros momentos en que también ha habido este impulso de darle un sentido de regeneración a, eh, a los periodos de violencia, a los periodos marcados por el desorden social, las divisiones. La educación ha sido, y la educación rural en particular, han sido centros de cohesión social comunitaria, han sido los lugares que articulan realmente el diálogo con el Estado, y los maestros han sido esos agentes e interlocutores con la población, ¿no? Que trabajan con la población. Y bueno, ahora que estamos además en contingencias sanitarias en toda América Latina, también tenemos mucho que reflexionar, ¿no? De qué papel tiene ahora la escuela para enfrentar las nuevas situaciones. Y yo estoy segura que este evento nos va a permitir pensar en el presente en formas muy intensas, por lo que decía de los procesos migratorios, por lo que decía en este momento también del impacto de una pandemia como nunca antes. En aquellos años había hasta 4 pandemias que enfrentaban los maestros en las escuelas, ¿sí? Los maestros eran grandes vacunadores, les enseñaban a vacunar y ellos vacunaban a los ranchitos a donde llegaban, ellos eran colaboradores de todo este proceso.
Gracias, doctora Oresta López. Vamos a ir a una pausa, pero regresando queremos seguir platicando con nuestras invitadas sobre todo esto que nos dice, ¿no? Cómo la educación, el magisterio particularmente, el papel de las maestras y los maestros ha sido fundamental en ciertas etapas coyunturales de la vida, en este caso de México, pero por supuesto de muchos países de América Latina, porque se han convertido en interlocutores con el Estado, pero también con la población en general y han sido factor importante en varios procesos. Así que bueno, platicamos de eso y en especial, bueno, pues el papel de los maestros en estos tiempos de pandemia, cómo se va a reconfigurar o cómo se está presentando, ¿no? Todo esto, qué retos ha implicado esta transformación de la educación en tiempos del COVID-19. Hacemos una pausa y regresamos, los dejamos con esta cápsula y volvemos. Les recuerdo que este programa se estrena los martes a través de 9TV y por nuestra página de Facebook y ya mañana miércoles estará disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Continuamos. El pasado 8 de octubre se realizó el conversatorio El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, a través del proyecto México en el Patrimonio Mundial, donde colabora el Colegio de San Luis. En este evento se reunieron especialistas relacionados con esta cultura musical y compartieron sus experiencias e investigaciones. El mariachi existe desde hace más de 200 años, naciendo en la región occidental de México, en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. Se habló acerca de las raíces e historia comenzando con Silvestre Vargas Vázquez, quien fue un músico y compositor mexicano que hizo parte del Mariachi Vargas de Tecalitlán desde 1921 hasta 1975. Además se dialogó sobre el uso de los instrumentos. En un principio se utilizaban solo violines, guitarras, vihuelas, arpas y guitarrones. Después, en los años 30 del siglo XX, se agregaron las trompetas, donde Miguel Martínez Domínguez fue el músico pionero en este instrumento musical. El mariachi es más que un género, es una forma cultural de todo México. Puedes consultar este conversatorio en nuestra página de Facebook y YouTube. Estamos de regreso y estamos charlando con quienes forman parte de la organización de este tercer seminario internacional de educación rural en América Latina. Ellas son la doctora Albanidia Triana, quien es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la doctora Oresta López del Colegio de San Luis, y bueno, por razones de salud no ha podido estar con nosotros la doctora Flavia Ovino, quien es académica de la Universidad Brasileña de Unicinos, espero haberlo dicho bien. Doctora Oresta, cuéntenos un poco sobre esos retos, estos desafíos que ha implicado para la educación y para los docentes particularmente, los maestros en zona rural, maestros y maestras en zona rural, en tiempos del COVID-19, lo que ha provocado, cómo se está registrando, hacia dónde vamos, qué necesariamente habrá cambios. Bien, pues yo quisiera a propósito decir que en este evento tenemos mesas que analizan la educación rural durante la pandemia en los diferentes países y también mesas donde participan maestras rurales comentando sus experiencias durante los tiempos de COVID. Y bueno, pues lo que podemos ver es de que efectivamente la pandemia ha mostrado las grandes desigualdades que hay para el medio rural para tener acceso a una educación virtual y a distancia. Por nuestras investigaciones hemos podido saber que, por ejemplo, en los casos de niños de albergues indígenas, para el caso de México, pues realmente se ha perdido contacto con ellos, ¿no? Porque la escuela
el albergue que les daba 3 comidas al día y hospedaje para que pudieran asistir a las escuelas, los albergues cerraron y solamente se les da una despensita y van los padres por las despensas y por las tareas, pero ya no se ven a los niños se quedan en casa y esto pues muestra que no sabemos cómo están los niños, ¿no? Que quizás pudieron insertarlos ya nuevamente a la explotación laboral, eh, que no están estudiando, porque son lugares donde no hay telefonía, donde no hay internet, donde no tiene sentido incluso que tengan una computadora, si los mismos albergues y las mismas escuelas indígenas, su equipo de cómputo era siempre insuficiente, limitado para poder lograr las conexiones y las clases. Y bueno, lo que nos comentan las maestras rurales que atienden estas escuelas y a estos niños en condiciones de altas precariedades, pues es de que ellas han tenido que hacer sus materiales, fotocopiarlos, mandarles a los niños, tareitas, y luego ellos mandan sus cuadernos y ellas les revisan, pero es como mensajería, como, como no usando las tecnologías digitales realmente. Y las maestras han estado trabajando así, pero también a otros niños les tienen que dar también clases virtuales, lo cual es un doble trabajo, preparar para los que no tienen tecnologías y preparar para los que sí tienen posibilidades de ver una clase por internet y además cuidar a sus hijos porque están cerradas las guarderías y atender este, pero también hemos visto muchos casos realmente heroicos de maestros que fueron a visitar a los niños casa por casa para ver cómo están. Hemos visto todos esos actos generosos de maestras y maestros que están al pendiente de que los niños estén sanos, de que sigan recibiendo sus tareas, de que no se atrasen, de que aprendan bien las cosas. También le están enseñando a los papás, ¿no? Cómo enseñarle a los niños. Entonces tenemos realmente una diversidad de experiencias que se van a analizar justamente en las mesas que tenemos en este evento, para que lo escuchen de viva voz de las maestras protagonistas y de los profesores que han estado viendo todo lo que ha pasado durante estos tiempos del COVID, porque igual las comunidades han cerrado sus puertas también, han retomado una mayor cohesión comunitaria para protegerse de la pandemia y ha habido estrategias muy diversas de las cuales tenemos que aprender. A mí me decía una compañera de una comunidad nahua de aquí de San Luis Potosí, ella me comentaba, dice, bueno, pues en mi comunidad llevan una relación muy clara de quiénes son del pueblo y quiénes no. Entonces, si alguien se enferma del pueblo, de inmediato sabemos que era porque andaba saliendo a trabajar a las comunidades y regresaba. Y ahí el aislamiento era realmente en serio, porque dice, si no nos vamos a acabar, me decía así. Nosotros, si llega el contagio a nuestras comunidades, se acaban nuestros pueblos. Entonces tenemos que ser más cuidadosos. Y bueno, pues todo eso también del presente nos hace pensar también en cómo le hacían los maestros de hace un siglo para enfrentar tantas epidemias, ¿no? Y bueno, quiero decir además que mi colega Alba, ella trabaja justamente el tema de salud y educación y en Colombia el evento abrió realmente esa línea de investigación y estaban por igual ahí médicos rurales, enfermeras rurales, trabajadoras sociales del medio rural, que compartían sus experiencias allá en Colombia, ¿no? Que son realmente muy ricas y que hacen investigación muy en la tradición de la intervención y bueno, pues en Colombia tienen a Fals Borda, ¿no? Como un referente muy valioso de la investigación-acción y bueno, en la educación encontramos mucho de eso. Gracias, doctora Danilia Triana. Precisamente usted va a coordinar, como ya nos decía la doctora Oresta, la temática 2, educación rural y salud. ¿Cuáles considera que son algunos de los principales retos
que seguramente se van a discutir o también si nos pudiera comentar cuáles son algunas de las principales aportaciones en este sentido de educación rural y salud. Sí, realmente nosotros dentro de toda esta propuesta de educación rural, a veces nos olvidamos es decir, concentramos todos los procesos pedagógicos en la escuela y afuera hay toda una comunidad y unas familias que requieren de procesos pedagógicos también. Entonces estamos hablando de educación pedagogía para la educación comunitaria y la familia. En esa medida, pues lo importante aquí es comprender cómo se han dado estos procesos. Encontramos nosotros mucha problemática producto justamente de la pandemia y del encierro que esto generó y hemos nosotros mirado, por ejemplo, cómo se ha crecido la violencia intrafamiliar generó un gran problema en nuestro medio, pero igual también se acrecienta el problema de la desnutrición infantil, en la medida en que la escuela se había convertido en el comedor número uno para poder alimentar y nutrir bien a nuestros niños y niñas. Y justamente con la pandemia, lo que nosotros hemos encontrado en el trabajo que venimos haciendo con médicos y enfermeras y psicólogos en el ámbito rural, es justamente que las familias necesitan muchísima educación en el tema, mucha educación en salud y mucha educación en el tema de la convivencia, porque el gran problema que deja el COVID justamente es eso, familias completamente desajustadas, desbaratadas, diría yo, en el interior, porque no estaban acostumbradas a la convivencia tanto tiempo. Y un problema que ya se venía dando y que no sé si en México esto sea una situación, pero en nuestro medio el problema del consumo de alcohol se disparó mucho más de lo que ya lo teníamos y ese es el punto de partida precisamente para la violencia intrafamiliar. Entonces tenemos grandes problemas. Yo siempre he mirado la educación no dentro de la escuela, porque la educación dentro de la escuela, nuestros maestros están haciendo su trabajo, un buen trabajo. Nosotros lo estamos mirando hacia afuera, hacia lo que es la comunidad como tal, hacia lo que es la educación para la familia, la educación para el adulto, para los adultos mayores, para los adolescentes que no van a la escuela, porque realmente América Latina tiene un gran problema de deserción escolar y es que un alto porcentaje escasamente va a los primeros años académicos y luego se retiran y no ingresan. Hay una deserción alta de adolescentes con relación a la escuela, sobre todo en la escuela rural. Y son adolescentes que necesitan educación continuada. También existe y se deben generar pedagogías en estos procesos para ese abordaje comunitario y ese abordaje a la familia. Ese es mi trabajo, es el trabajo que yo hago. Yo trabajo precisamente con médicos y con el ámbito de la salud y por eso nos proyectamos. No sin desconocer, por supuesto, la escuela, porque también hay que hacer unos procesos de educación a los maestros para el abordaje comunitario y para el abordaje de la familia. Entonces, retomamos esos procesos para poder hacer una educación mucho más integral, mucho más hacia afuera y el adentro se lo dejamos básicamente al maestro. Bien, vamos a ir a una pausa. Los dejo antes con esta cápsula, con este adelanto del Fondo Editorial Colsan, que como ustedes saben, les presentamos todos los martes nuestra novedad editorial a través de estos pequeños videos que hemos denominado book trailers. Son un adelanto de lo que contienen estos libros que edita el Colegio de San Luis y que ustedes pueden encontrar más detalles en la página web de nuestra institución, ahí en el apartado de Fondo Editorial Colsan. Una pausa y continuamos.
Bien, estamos de regreso y vamos a cerrar esta charla con nuestras invitadas de hoy, que, bueno, pues les recuerdo, estamos platicando sobre este importante evento que se va a llevar a cabo en unos días, del 27 al 29 de octubre, el tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina. Doctora Alba, cuéntenos un poco, nos decían ambas este asunto de la migración, en principio la migración rural hacia zonas urbanas, pero en este siglo XXI la migración se ha transformado de manera importante. Hoy recibimos migrantes de otros países. Pues América Latina está en constante tránsito por cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, en fin. ¿Cómo está impactando esto a la educación? Bueno, nosotros últimamente el impacto de la migración ha sido muy fuerte. En un tiempo eran los colombianos los que migraban a Venezuela, ¿sí? Y hubo un gran número de población que tuvo su asentamiento en Venezuela, en condiciones totalmente diferentes a lo que está ocurriendo de Venezuela hacia Colombia, ¿no? Las migraciones venezolanas a Colombia pues ha sido muy, muy grande. Nosotros le está diciendo a la doctora Oresta cómo se nos ha complicado la vida en dos sentidos a Colombia y que es necesario atenderlo, que no podemos dejar de desconocer que tenemos una migración y que es necesario atender la población que viene porque está en condiciones totalmente de abandono, diría yo. Entonces nos está llegando un flujo muy, muy grande de venezolanos, pero también nos están llegando haitianos, algunos africanos, incluso tenemos migrantes también de asiáticos, lo que nos ha generado, por supuesto, una alteración en nuestra parte de las dinámicas relacionadas con la educación formal específicamente, pero también con la salud. Es decir, la salud también, la crisis de la salud colombiana está también fundamentada en el tema de las migraciones, porque es necesario atenderlas. No se puede desconocer que son seres humanos, ellos tienen unos derechos fundamentales que son el derecho a la educación y el derecho a la salud, y que como tal Colombia tiene que asumirlo y lo ha venido realmente asumiendo. Pero esto nos ha generado también una gran situación de inseguridad y de incluso desprotección a una franja también importante de colombianos que no han podido asumir realmente, sobre todo a las instituciones educativas, porque el crecimiento ha sido muy, muy fuerte. Es decir, es una situación que no, yo diría que es una situación de incertidumbre. Es decir, hacia dónde nosotros realmente podemos acoger tanta población migrante cuando no habíamos podido resolver realmente nuestros propios problemas económicos, políticos y culturales en Colombia. Entonces, yo le decía, si bien es cierto, es una población de tránsito, también va a ser una población, muchos de ellos están quedando en el país, que hay que asumirlo de alguna manera, y la educación es la más afectada de alguna manera en estos procesos. Gracias. Doctora Oresta, nos decía usted que, bueno, pues va a estar encabezando esta mesa conmemorativa. ¿Nos puede platicar un poco sobre los ponentes que la van a acompañar? Además, este comité científico que está detrás de la organización de este tercer seminario, en donde tienen temáticas interesantes y que está enriquecido por la visión, por la mirada científica desde diferentes lugares del mundo y de diferentes disciplinas. Sí, muchas gracias. Pues yo quisiera comentarles que hay detrás un trabajo de equipo muy fuerte para llegar a construir este evento, tanto de parte del comité científico. Nuestros colegas que colaboran son realmente líderes académicos de campos de conocimiento, como lo es la doctora Flavia Ovino Berle de la Universidad de Unicinos, como lo es la doctora Albanidia y en la Universidad Politécnica, ¿no?, de Colombia, y la doctora Rosa Fátima de Souza Chalova, que también ella es la presidenta de la Sociedad Brasileira de Historia de la Educación, ¿no?, que tiene más o menos 1.500 miembros.
Y estamos hablando de grupos académicos muy fuertes de Sudamérica. También la doctora Teresa González, que nos acompaña de la Universidad de La Laguna de España. La doctora Nilce Vieira de la Universidad Federal de Mato Grosso, ¿no? Que también tienen grupos de pesquisa muy grandes en toda la región y que estudian la Amazonia y la educación rural en la Amazonia. Tienen realmente proyectos muy relevantes, muy innovadores en torno al tema. Por México también están con nosotros la doctora Alicia Civera del DIES Investap y la maestra Leida García Aguirre. La doctora Alicia Civera es una de nuestras líderes académicas en el tema de investigar normales rurales, ¿no? Ella realmente ha dedicado pues sus años de investigación a analizar las historias del normalismo rural. Y está también con nosotros el doctor Diego Juárez Bolaños, que él es el presidente de la Red de Investigadores de Educación Rural en México, una red también muy grande, muy importante, que reúne a los investigadores actuales del tema de la educación rural en México, y que es un grupo muy activo, muy propositivo, muy valioso. Y cada uno de ellos ha convocado a sus propias redes académicas en sus países y en sus instituciones y redes para que se logren estos 40 espacios de encuentro, que son mesas y que son paneles, en los que vamos a tener estas temáticas que hemos construido con mucho cuidado a partir del estado del conocimiento del arte, de un campo de conocimiento de la educación rural, donde estamos analizando tanto los proyectos pedagógicos como los temas de salud, como los temas de género, los temas de desigualdades, asimismo la mirada internacional, ¿no? Cómo se han construido miradas internacionales sobre la educación rural, sobre el normalismo y la formación de profesores, y también sobre educación indígena, y para afrodescendientes también que existen en nuestros países, y cómo se está dando la educación rural en los contextos neoliberales. Y para animar a nuestra audiencia, también les quiero decir que la mesa de conmemoración que tendremos para recordar los 100 años de una Secretaría de Educación que nació comprometida con la educación rural, estará con nosotros por Brasil la doctora Rosa Fátima Chalova, nuestra colega que es presidenta de la Sociedad Brasileira de Historia de la Educación. Estará también el doctor Pablo Gentili, gran impulsor del derecho a la educación en América Latina, desde los grupos de investigación de Claxo. Él, como impulsor de Claxo, realmente ha formado un grupo muy fuerte de investigadores en torno al derecho a la educación y actualmente es miembro del gabinete del presidente Fernández en Argentina. Va a estar con nosotros también el doctor Luciano Concheiro de México, quien es subsecretario de Educación Superior y también él participó en Claxo por muchos años también opinando y participando en torno al tema del derecho a la educación. El doctor Mario Chávez, quien es también el titular de las normales de este país, y bueno, entre otros invitados más, otros que faltan por confirmarnos, pero pues tendremos oportunidad de reflexionar con estos líderes en mesas especiales. Habrá unas mesas donde nuestros colegas van a ofrecer, digamos, temas muy actuales de cada campo temático, y también la mesa conmemorativa coloca esta reflexión sobre lo que significa fundar una Secretaría de Educación en nuestro país y qué significa revisar esa memoria en este momento actual de la educación rural.
Entonces, desde muchas perspectivas, el evento ofrece una oportunidad reflexiva y de memoria y también de acción para la educación rural, porque no todos hacen historia de la educación, ¿no? Nosotras sí hacemos cosas de historia de la educación, pero hay colegas que están en la pedagogía directa, en la acción directa, en la educación, haciendo proyectos, llevando a cabo experimentación pedagógica, llevando a cabo investigación educativa directa, ¿no? Con los niños, con los profesores, con las comunidades negras en Brasil, con migrantes, ¿no? También con poblaciones migrantes. Entonces, bueno, de principio a fin vamos a encontrar en cada panel, en cada mesa, vamos a encontrar una gran oportunidad reflexiva. Así que reitero la invitación a nuestro público para que no se pierda el evento. En la página del colegio está un espacio dedicado al evento. En convocatorias pueden buscarlo y ahí van a encontrar educación rural y van a poder ver nuestro programa. Y yo espero que también hagamos un flyer para que ustedes, al abrir la página del colegio, puedan entrar a la difusión del evento. Y en la parte de más información, ustedes van a poder entrar a ver el programa y elegir alguna de nuestras actividades a las cuales sumarse y reflexionar con nosotros en estos espacios. Están totalmente, cordialmente invitados a este evento. Así es, ya está, de hecho, esta información que nos comenta la doctora Oresta, pueden entrar a la página web del Colegio de San Luis y hay al principio, pues ahí tiene un espacio que se llama Agenda y Medios y bueno, pues si le dan clic ahí, los lleva a este banner principal del carrusel de Agenda y Medios, encontrarán el flyer que identifica el cartel digital que identifica a este evento. Si le dan clic en más información, efectivamente los lleva precisamente a el programa completo que tendrán del 27 al 29 de octubre. Pues a las dos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Doctora Alba Nidia Triana, gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto a usted por permitirme estar en este espacio tan importante del Colegio San Luis. Muchas gracias Oresta y a todo su equipo. Gracias. Doctora Oresta, ya nos vamos. ¿Algún mensaje final? Gracias por haber aceptado la invitación. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias Alba por acompañarnos en este diálogo y pues abrir nuevamente al público la invitación para que no se pierdan el tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina del 27 al 29 de octubre y busquen nuestra agenda del evento en la página y disfruten estas reflexiones con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ambas y bueno, pues les recuerdo que va a estar disponible a través del Facebook del Colegio de San Luis. Y bueno, pues si quieren conocer más de la amplia producción que tiene la doctora Oresta acá en el colegio, visiten la página del Fondo Editorial, pueden buscar ahí por autores en la L de López y ahí les despliega López Pérez Oresta y bueno, tiene por ejemplo la investigación educativa, lente, espejo y propuesta para la acción, entre imaginarios y utopías, historias de maestras, memoria multimedia de un seminario que se lleva a cabo de historia y etnografía de la educación, que nuestras vidas hablen. Estos son 2 libros, Historia de vida de maestras y maestros indígenas Tenec y Náhuatl de San Luis Potosí, y una segunda parte, digamos, historias de vida de maestras y maestros Tenec y Náhuatl de San Luis Potosí en versión digital. Así que bueno, pues ahí está la opción y nosotros los dejamos con nuestra agenda Colsan. Con esto nos despedimos. Le invitamos para que nos acompañe los martes en el estreno del programa, los jueves se repite aquí a través de 9TV y nos puede encontrar en nuestra lista de reproducción del canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará el taller virtual Legislar con Perspectiva de Género y la Agenda Legislativa, el 19 y 20 de octubre a las 17 horas,
puedes contactarte a labgenero@colsan.edu.mx. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos te invita al tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina, del 27 al 29 de octubre del 2021. Consulta la convocatoria. El programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis realizará la conferencia Agua y Gobierno, estrategias para lograr la seguridad hídrica en el contexto de la transición ecológica, el 19 de octubre a las 17 horas por Zoom y Facebook Live del Colsan. El Colegio de San Luis y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora invitan a la presentación editorial Un nuevo hispano entre Asia y Portugal, escrito por el Dr. Armando Hernández, investigador del Colsan. El 28 de octubre a las 18 horas a través de Facebook Live del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Muévete, ve.